Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesora. ¿Por qué se preguntaban si había clase? ¿No podían entrar o qué? ¿Quién sabe? Bueno, No vamos me a aparecía continuar. el link, maestra. Mande, mande. No me aparecía el link, entonces por eso pregunté. Ah, ok, ok. Ahí en aulas virtuales. Sí, no se refrescaba la página, entonces por Ah, eso. ok, ok, perfecto. Bueno, pues entonces, como hemos platicado mucho, esto del sector hidrocarburos ha cambiado tres veces sustancialmente, 2008, 2013 y ahora 2024. Estas dos reformas constitucionales que dan origen otra vez a todo este movimiento de la regulación en el sector hidrocarburos, pues son la de áreas y empresas estratégicas y la de simplificación orgánica. En esta de áreas y empresas estratégicas se buscaba que fortalecer así, ¿no? Pues la palabra repetitiva de cada cambio de régimen, fortalecer el control estatal sobre sectores estratégicos. Y esto como otra lado de la moneda del discurso político de, pues con la reforma energética se debilitó a Pemex, se debilitó la industria petrolera mexicana y pues también se dejó muy abierto el tema del litio, lo cual aprovecharon para incorporar en esta reforma constitucional. ¿El litio qué es? Se han oído hablar del litio, ¿no? El litio es un mineral pues básicamente usado como energía. Igual similar al carbón, pero también lo que lo diferencia creo que son propiedades radiactivas, si no me equivoco, es algo relacionado a la radiación. Ok, pero ¿por qué similar al carbón? ¿O Porque a se qué usa te como fuente de refieres? energía. Ah, ok. Bueno, sí, con eso nada más, ¿no? O sea, ¿en qué se parecen? Que son fuentes de energía y son minerales, nada más. Pero de ahí en fuera, pues no, este es un metal, ¿no? Eh, ¿Y por qué es tan demandado actualmente? Precisamente por el tema de la transición energética. Porque ¿para qué se utiliza el litio actualmente? Se pueden Para hacer las baterías con baterías. él, ¿no? Sí, es justamente por las baterías y entonces en las baterías, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dentro de la cadena de valor de la electricidad que vimos al principio, dentro de esa cadena, ¿qué es lo que estaríamos haciendo con baterías? ¿Qué actividad? Vehículos eléctricos. Mm, o sea, sí, no solo vehículos eléctricos, pero a ver, justo vamos a tomar eso que tú estás diciendo. El vehículo el eléctrico, ¿por qué avanza? ¿Sí, Ingrid? Ah, bueno, yo iba a decir que de la cadena de valor era el almacenamiento. Es correcto, ¿sí? Entonces, justamente por eso son tan importantes las baterías y por eso tomó una fuerza súper relevante el litio, porque o sea, las baterías del litio ofrecen una eficiencia muy alta. Además de que, pues, como bien saben, la energía eléctrica no es fácil de almacenar. Es muy costoso almacenarlo, pero también se pierde mucha energía en ese almacenamiento. Y el litio es uno de los metales que la contiene de mejor manera. Por eso es que, bueno, pues ante los avances tecnológicos presentados por China en el tema de baterías de litio, pues todo el mundo volteó a ver el litio, ¿no? Dijo, ¿quién tiene? Vamos a sacarlo todo. Y en esta reforma constitucional se aprobó o se incluyó el litio como un área estratégica y con eso lo delimitaron a un régimen de derecho público, de dominio directo y por lo tanto bajo un régimen especial que va a tener que ser delimitado por el Estado para poder realizar su extracción y su utilización, ¿no? O sea, no solo la extracción, sino también de qué manera se va a utilizar. E incluso se conoce en Litio MX, ¿no? Esta institución encargada de regular este mineral, pero no se deja fuera del sector minero. Entonces,
ahí hay como una contradicción porque se le reconoce como sector minero y el sector minero es regulado por la Secretaría de Economía, otorgando concesiones. Ya lo habíamos platicado este tema de las concesiones mineras. Y entonces, pero al litio se le está dando un valor extra o un valor, bueno, no extra, distinto al de cualquier mineral y por lo tanto se le está dando un régimen también de asignaciones igual que el petróleo. Todavía no queda muy claro, habrá que esperar cómo se modifica la regulación secundaria y ver cuál es el alcance de esta institución y también qué empresa lo va a extraer y qué empresa lo va a utilizar, porque son cosas distintas, ¿no? Pero bueno, en esta reforma también se sientan esos primeros pasos respecto al litio ya legales, ya fuera de la conferencia matutina donde se dijo que nadie iba a poder acceder al litio mexicano más que el litio MX, ¿no? Entonces, como podemos ver, el cambio pues parece sencillo, ¿no? Cambiamos empresas productivas por empresas públicas de Estado. Sin embargo, como hemos hablado en muchas ocasiones, pues este cambio es significativo y este cambio sí va a tener como consecuencia la modificación total del esquema regulatorio en el sector porque otra vez volvemos a un panorama en el que voy a prestar o voy a cumplir con la política pública de seguridad energética, que es la satisfacción de de esa demanda energética a toda costa, ¿no? O sea, si me dicen tienes que producir más, voy a producir más, sin importar que esté sobreexplotando campos o que no sea el momento económico adecuado, ¿no? Y entonces las decisiones técnicas se permean o se contaminan un poco de la decisión política y pues esto puede llevar pues al mal desarrollo o malas decisiones técnicas en el desarrollo de los campos petroleros, ¿no? Veremos si la Secretaría de Energía eh, no se encuentra en este dilema en algún momento. Yo lo dudo mucho. Eventualmente va a caer en un dilema de estos y tendrá que elegir por cumplir con su política pública, porque esa es su principal función, ¿no? En el artículo 27 es lo que les comento del litio, ¿no? Como habla de minerales radioactivos y el litio. Y aquí ya lo separa del régimen minero y dice, no se otorgarán concesiones. Para todo lo demás minero se otorgan concesiones, pero ya el litio lo pone con el otro tema que es más enfocado hacia la energía, no tanto hacia la cadena productiva. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las cadenas de valor, que hablamos de las cadenas productivas, hicimos esta diferencia de que era una productiva, que era una de valor, y por qué el sector minero estaba ya en Secretaría de Economía? Porque es una regulación meramente de mercado. ¿Sí? Únicamente lo que les va a importar es otorgar una concesión y que se saque el mineral y que el particular pague un derecho para el Estado. Nada más. Y cuando lo trasladamos al sector de energía, que lo dejamos de ver como solo una cadena productiva y lo convertimos en una cadena de valor o parte de una cadena de valor en el sector energético, los conceptos cambian. Ya no van a ser concesiones porque ya me estoy adueñando de ese mineral, de ese hidrocarburo, de ese bien. Yo he estado, ya me estoy adueñando y me vas a tener que pagar bajo otro régimen pero no no el de derechos de una concesión, ¿no? Entonces voy a obtener mayores beneficios económicos por la reactividad que tú realices. Y entonces ahora el litio está también en esta posición, pero insisto, pues habrá que esperar que salga la regulación que nos diga de qué manera va a operar. Y también, principalmente, aquí es una cuestión operativa más que legal, porque pues Litio México existe hace 8 años más o menos, ¿no? Pero, ¿qué ha realizado? ¿Qué han escuchado ustedes de nuestros avances en el litio? ¿Han escuchado algo? ¿Tenemos avances en el litio? Ya producimos el 80% de automóviles eléctricos o ya tenemos una exportación de baterías importante. ¿Se han oído o no? Nada, ¿no?
Entonces, pues existe hace 8 años y no hemos escuchado nada, no ha habido avances porque no hay una empresa que lo saque, ¿saben? Si estamos diciendo que no va a haber concesiones, y entonces esto, incluso la ley específica nos remite como a un tema de asignaciones, si llega a mencionar la palabra asignaciones, pues entonces tendría que ser una empresa estatal. Y esto se lo querían transferir a Pemex. ¿Creen que pueda o está en posibilidades tanto de capacidades técnicas como económicas de realizar esta actividad con respecto al litio? Pues yo creo que no. Y habría que darle más dinero, y habría que darle capacitación, y habría que darle muchas cosas para que pudiera, pero sería lo mismo que crear una empresa nueva dedicada totalmente al litio, ¿no? Entonces, pues habría que evaluar ahí. Y después viene la reforma del 20 de diciembre de 2024, que es donde se llamó simplificación orgánica. ¿En qué consistió esta reforma? ¿Alguien sabe? Sí, Victoria. Pues de hecho habíamos visto que era respecto a las funciones de que no hubiera una duplicidad, sino que justamente se concentraba, o sea, se reducía, digamos, como que el punto de personal, o sea, que no hubiera tantos servidores públicos haciendo varias actividades similares y por lo mismo fue como el punto de quitar algunos de los organismos constitucionalmente autónomos para centrarlos justamente en lo de las secretarías de las actividades y de alguna forma, según ser más eficientes y, Ajá. este, y ahorrar un poco en el punto de presupuesto. ¿Y tú qué opinas acerca de esta eliminación de los órganos, de los órganos constitucionales autónomos? En general, sin entrar ahorita a los órganos reguladores. Pues yo creo que no fue una decisión muy apropiada porque justamente ya el punto de que no sean autónomos no les da esa libertad de poder actuar sin necesidad de que estén como que, mm, pues sí, o sea, bajo las condiciones y bajo las reglas de alguien en particular, porque al final de cuentas ahorita ya no hay alguien más que vigile lo que están haciendo los servidores públicos porque todo está justo demasiado centralizado y lejos de tener como que una visión y un análisis objetivo quizá, o sea, realmente se pierde mucho el por qué hacen las cosas y quién las hace y cómo las hace. Entonces no creo que haya sido muy viable. ¿Cuáles son esos órganos, esos constitucionales autónomos que se eliminaron? Bueno, que se extinguieron, ya. Que se eliminaron, pues ni modo que los borraran, ¿verdad? Que se extinguieron. ¿No? ¿Nadie? ¿Selena? Voy a El poner INAI, Ajá, el INAI. el INEGI, INAI, la COFESE también, ¿no? Ujú. Y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. IFETEL. Ujú. INAI, COFESE y FETEL. Y La Comisión Nacional, perdón, sí, 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 adelante. la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Allá iba. Y entonces, ¿por qué si tenemos por un lado a órganos constitucionales autónomos, uno dedicado a la competencia, otro dedicado a telecomunicaciones y otro dedicado a la transparencia? Y toda la exposición de motivos les encargué que la revisaran. ¿Sí la vieron? ¿O la han visto? ¿Ya alguien? ¿Le echó un ojito? ¿No? ¿O no les dije? Veo a todos con cara de... ¿No les dije, Wendy? Ok, bueno, pues revisen la exposición de motivos de esta reforma constitucional, porque toda va enfocada a esta duplicidad, como le llamaron, de funciones, ¿no? Y que estaban estos órganos y estos realizaban actividades que ya se realizaban en el sector central. Como lo dijo Victoria, pues al final lo que se buscó fue centralizar de nuevo, ¿no? Pero, ¿qué tanto afecta la falta de supervisión por un tercero independiente? ¿Independiente de qué? Porque siempre hablamos de autonomía e independencia, pero
A veces a mí no me queda claro que todos estemos en el mismo entendido de autónomo de qué o independiente de qué. ¿Cuál es esa otra parte? ¿Cuál es, Emiliano? ¿De qué son independientes? Pues tenía entendido que eran independientes en el sentido de que tenían como, o sea, se regulaban, por así decirlo, o se administraban de manera propia, o sea, no por Ujú, órdenes del Ejecutivo, por así decirlo. sí, sí. Pero ¿qué más? Porque sí, o sea, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Y eso lo que determina o lo que apoya es a que se pueda autorregular, si hablamos en términos muy técnicos, ¿no? Y eso le da la posibilidad de poner a su personal, de elegir sus procesos, de emitir su normativa, ¿qué más? Bueno, recuerdo que algo que me habían explicado en administrativo, si no me recuerdo, Ujú, es que no había una relación como de subordinación ujú. respecto del Ejecutivo, sino que era más como de coordinación, por así decirlo. Exactamente, ¿no? O sea, y el hecho de que sea de coordinación ya nos da la pauta, porque muchos tenemos la idea, o muchos tienen, sí, o sea, he escuchado muchas personas que tienen la idea de que estos constitucionales autónomos son independientes del Estado. No, son el Estado, ¿no? Y el punto de la coordinación o de la falta de subordinación, lo que le da es la posibilidad de resolver cuestiones o de pronunciarse respecto a ciertas cuestiones que sí, sí es cierto, también tiene facultad el poder central, pero el constitucional autónomo lo va a hacer desde otra perspectiva, que es la de supervisión, que es la de reforzar, ¿no? O sea, es un contrapeso a la ejecución del poder. Entonces, eh, cuando la exposición de motivos es que estamos duplicando funciones, que no es duplicación, es duplicidad, pero bueno, estamos duplicando funciones y esto lo puede hacer la Secretaría de Segov, ¿no? La Secretaría de Gobernación, el tema de transparencia. Y entonces, pues sí, y siempre ha tenido atribuciones al respecto, pero lo que garantizó la publicidad de la información gubernamental fue el INAI, ¿no? Fue el INAI con sus determinaciones independientes de ese poder ejecutivo que los obligó a dar la información y que generó procesos específicos para la solicitud y entrega de la misma. O sea, porque para ustedes ya crecieron con esto de la transparencia, ¿no? O sea, ya existía cuando ustedes empezaron a ver temas a lo mejor legales o administrativos o que tuvieron alguna interacción con la autoridad. Y ustedes ya crecieron con, pues me meto al sistema, solicito o hago mi solicitud de información y pasan 30 días y me la dan, si no me satisface, meto un recurso, me lo resuelven y al final obtengo mi información a través del medio que yo quiera, ¿no? Digital, físico, consulta. Pero eso no era así. O sea, en el 2000, digamos, 4, donde empieza toda esta revolución, era un pesar, no había procesos, no había nada. Y tampoco me digan que está tan lejano, ¿no? Digo, sí son 20 años, pero tampoco es así siglos, ¿no? Entonces, o sea, y no había procesos, ningún servidor público asimilaba la transparencia como parte de sus funciones. Todos éramos de, oye, es un trabajo extra, o sea, ¿por qué tengo que dar esto? Es extra y me está quitando mucho tiempo. Entonces, ¿quién hizo eso? ¿Sego? ¿Que ya tenía la función? ¿O el o el INAI? Pues evidentemente el INAI, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ve desde una perspectiva, insisto, distinta donde es eh, obligar al Estado a que cumpla con su propia regulación, ¿no? Con su propia normativa. Y también que satisfaga esas necesidades o intereses colectivos en donde nos dé la información a todos, nos dé banda para telefonía móvil a todos, donde regule cuestiones de competencia para que todos podamos elegir realmente bajo los estándares de competencia y que no sean monopolios, oligopolios o que los mercados tengan vicios. Entonces, desde esa perspectiva,
No es que fuera su supervisor, no es que fuera su jefe, simplemente revisaba que esas actividades del Estado cumplieran con esos derechos, ¿no? Que ya es vigilante de esos derechos. Ahora vienen estos como constitucionales autónomos, pero ahora en esta reforma también hablamos de los órganos reguladores coordinados en materia energética, como mencionó nuestra compañera, ¿no? Sí, también se metió aquí y con este mismo efecto, reducir duplicidad de funciones y optimizar recursos. Pero los recursos de quién, porque la función en sí misma es distinta, ¿no? Hay tratadistas que dicen que los órganos constitucionales autónomos en realidad son una institución más del Ejecutivo que no sirven para nada. Yo no tengo esa visión, yo tengo la otra perspectiva en la que los órganos constitucionales autónomos sí apoyan al fortalecimiento del propio Estado a través de esa vigilancia, supervisión o incluso corrección de la actividad del Estado, ¿no? Entonces, pero aquí, pues metimos, sin más ni menos, a los órganos reguladores coordinados en materia energética. Y dices, ¿por qué? Si no son constitucionales autónomos. Estos sí forman parte de la administración pública federal y tienen una naturaleza jurídica específica que es esta, de órgano regulador coordinado en materia energética, porque su función principal no es regular un mercado en específico que es el de los hidrocarburos. Y no solo el mercado, sino la actividad de las empresas que participan en ese mercado, ¿no? Y esto se llega porque precisamente se requiere de una institución que tome decisiones de carácter técnico. Por eso es que llegamos a ese regulador, porque necesitamos alguien que tenga la expertise técnica, ya sea operativa o económica, para pronunciarse respecto de temas de estos sectores, ¿no? Entonces, ya como que la exposición de motivos no le cuadraba tanto, ¿no? Porque si no queríamos tener fuera del Ejecutivo estas funciones, pues estas no estaban fuera del Ejecutivo, ¿no? Si queríamos que no se duplicaran, pues no se duplicaban porque CENER no tenía estas atribuciones, ni tampoco existía la CNE, ¿no? No tenían estas atribuciones técnicas y económicas. Y entonces como que nos queda corta la exposición de motivos. Sin embargo, pues lo sumamos a esto. Yo tampoco creo que haya sido correcto eliminar a los órganos constitucionales autónomos, eh, pero bueno, hay quien opina que sí, ¿no? Esto se cambia en el impacto de esta reforma, pues viene en el artículo 28 constitucional y específicamente donde se eliminan o se extinguen los órganos reguladores coordinados en materia energética. Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión de Regía. Y dice, y lo dejaremos a lo que determina la Secretaría de Energía en los transitorios y con la creación de una nueva comisión. Entonces hubo mucha expectativa desde que salió esta reforma hasta que salió ya el marco normativo, ¿no? En marzo del año pasado, el 21 de marzo. Porque aquí está mal, ¿eh? Es CNE, se los corrijo antes de mandárselos. Este gris no es CNH, es CNE, Comisión Nacional de Energía. Entonces, eh, aquí, pues les digo, generó muchísima expectativa ¿y qué va a ser? O sea, va a ser otra comisión, una comisión gigante en la que se junten las atribuciones de la CRE y de la CNH, pero entonces, ¿cuál sería el objetivo? Si no, o sea, es personal que realiza actividades totalmente diferentes y con expertise totalmente diferente. Entonces, ¿cuál iba a ser el objetivo? Mucha más expectativa y como quedó fue, se eliminan o se extinguen y las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se quedan en la Secretaría de Energía de manera directa, incluida algunas de la CRE con relación al petróleo y todo lo que tiene que ver con midstream y downstream de hidrocarburos y toda la cadena de valor de electricidad se van a la Comisión Nacional de Energía. Ojo, como desconcentrado de la Secretaría de Energía. ¿Qué figura en materia de hidrocarburos es similar?
¿Qué otra institución es un desconcentrado, pero tiene funciones de regulador en hidrocarburos? ¿No? Taller, ¿no? Em, es que no sé si es la CENER, no. No, la CENER como coordinadora de sector ahora tiene a este desconcentrado que es la Comisión Nacional de Energía, pero ese mismo modelo se repetía desde antes, en 2013. Una Secretaría de Estado con un desconcentrado que ejerce funciones de regulación. ¿Quiénes son? También en hidrocarburos. ¿Quién es? ¿No? Ahí ya está ahí la imagen, chicos. A ver si así es fácil. ¿Quién repite este esquema de CENER y un desconcentrado que ahora es CNE, Comisión Nacional de Energía? ¿Quién más repite este esquema? Aquí está. Sí. ASEA, exactamente, ¿no? ASEA es el que repite este esquema. Ok, bueno, em, ahora, ¿vieron ya sus videos de perforación y de todo esto que les mandé? Sí, Sayek. Eh, ¿Me puede repetir lo que era lo del ASEA, de este eh, órgano, organismo? O sea, el nombre o lo que hace. Ajá, bueno, lo que hace, o sea, la Lo que función hace de... es la regulación ambiental en el sector hidrocarburos. Sus dos principales instrumentos, por así decirlo, que emite son la manifestación de impacto ambiental y los sistemas de administración de riesgos. Ahora se ha reducido su nombre legal es, es Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y Protección al Ambiente del sector hidrocarburos. Ese es su nombre real, ¿no? De cariño le dicen Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, pero pues todos sabemos que si no se llama así en la ley, pues no se llama así. ¿Están de acuerdo? Y eso nos puede llevar a temas graves de competencia. ¿Existe esa autoridad o no existe? La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Pues no, no existe aunque su página lo diga, porque la ley la llama Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente en el sector hidrocarburos. Y todavía, o sea, si ya tenemos un nombre de cariño, todavía le tenemos un apodo, que es ASEA, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, esta agencia. Em, Y se repite más o menos el esquema. Esto lo repetí porque, no sé, siento como que no les había quedado muy claro estos tres momentos. Ya todos pueden identificar estos tres grandes eh, reformas o modificaciones del esquema del sector hidrocarburos, 2008, 2013 y 2024. ¿Sí? Ok, ya vimos sistema petrolero, ya podemos identificar un yacimiento, ya podemos identificar también, bueno, saber qué tipos de yacimiento hay, saber qué tipo de proyecto hay. em, ya también conocemos bien la cadena de valor de los hidrocarburos, que implica que sea un yacimiento convencional o un yacimiento no convencional, el tipo de roca, y vean sus videos de
eh, que habíamos comentado o que les mandé en el chat respecto a la perforación, porque son entretenidos. Y así les va a dar una visión como más amplia de qué es lo que se hace en estas etapas, ¿ok? Ahora, derivado de estas reformas constitucionales, pues se modifica toda esta coordinación institucional. Ya va a haber una interacción distinta en las atribuciones que va a ejercer cada una de las instituciones que van a participar. La principal, ¿cuál sería? ¿Ustedes cuál pondrían como institución principal en el desarrollo del sector hidrocarburos? Barrera Rojas. Mm, yo pondría la Secretaría de Energía. Ujú, sí, sí, ya esta parte en la que cada una de las instituciones, o sea, CENER, Hacienda y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tenían como la misma participación en el desarrollo de las actividades de exploración y extracción, se elimina derivado como consecuencia de esa reforma y vuelve esta prevalencia de la Secretaría de Energía. Entonces, algunos tratadistas ya están empezando a comentar, bueno, entonces ya deja de ser coordinadora de sector y se vuelve otra vez al régimen anterior en donde son cabezas de sector, ¿no? Eh, Pareciera que no hay diferencia entre cabeza y coordinador, pero bueno, pues la cabeza trata siempre de emular a una subordinación, ¿no? Entonces, lo cual es real y coincide con la teoría administrativa, ¿no? Porque ¿para qué pertenece al sector central? Pues justamente para tener esa subordinación y para cumplir con esa atribución que en principio le corresponde al titular del Ejecutivo Federal. Y de ahí lo va a ir delegando a sus propios órganos, que son o en este caso, las secretarías de Estado, ¿no? Y las secretarías de Estado van a tener toda una estructura en la que se pueden incluir a los órganos desconcentrados para poder ejecutar esas atribuciones. Pero si caminamos hacia arriba sobre esa estructura, ¿de quién es la atribución? Del Ejecutivo Federal. Por eso les digo que en algún momento va a chocar, porque el Ejecutivo tiene un objetivo que es diferente a esa supervisión técnica, ¿no? Entonces ya podríamos hablar de coordinadora cuando le va a decir a Pemex qué tomar y qué no tomar, o cuando le va a decir a la Comisión Nacional de Energía de qué manera regular las etapas de mainstream y downstream, o cuando ella misma, o sea, con su propio puño y letra, con su propia estructura, va a decidir sobre todas las cuestiones que tengan que ver con crudo, pues no, ya no vemos esa distinción o esa eh, repartición de atribuciones. Ahora otra vez todo está concentrado ahí, ¿no? Entonces sí podría ser como la más relevante, Secretaría de Hacienda, el Fondo Mexicano del Petróleo, ASEA, Senagas, la Secretaría de Economía, tuvieron cambios mínimos derivados de estas reformas, pero los sustanciales se encuentran en la Secretaría de Energía, la creación de la Comisión Nacional de Energía y en Pemex y CFE. ¿Por qué es importante dar o conocer estas atribuciones de la Secretaría de Energía? Porque a partir de ahí se va, uno, a desarrollar toda la política energética, la cual tendrá como principal objetivo la seguridad energética. ¿Qué es seguridad energética? ¿A qué le suena? Ya lo habíamos comentado en algún momento. Sí, Emiliano. Si no si no me recuerdo, era que el Estado pudiera mantener o sustentar las necesidades energéticas del país, ¿no? Sí, satisfacer. Satisfacer es más adecuado, ¿no? O sea, satisfacer esa demanda. Sí, Quetzali, Quetzali, adelante.
Soy yo, profesora Rosa Cervantes. Ah, ok, ok. Bueno, según yo era la garantía que justamente el Estado nos tiene que dar de un suministro que sea confiable, continuo, asequible y sostenible de energía justamente para el desarrollo económico y social, ¿no? Exacto. O sea, ¿y en qué lo traducimos? Uno, que podamos tener acceso a esos combustibles. Dos, que ese mercado de los combustibles genere ingresos y estabilidad económica, ¿no? Y que entonces que casi todo vaya de la mano. Sí, Elizabeth. Ay, buenos días, maestra. Sí, de hecho era eso, nada más que es garantizar el suministro. También le quería comentar otra cosa, maestra. Me tengo que desconectar, no sé si me pueda tomar asistencia. Sí, sí, ponla en el chat. Ok, le agradezco. Hasta luego. Y bueno, dentro del upstream se va a encargar de todo, ¿no? Otorgar las asignaciones, adjudicar contratos, aprobar los planes, eh, controlar y administrar la información, absolutamente todo en la primera etapa de la cadena de valor. Y va a otorgar permisos de importación y exportación de todo, pero también va a otorgar los permisos para la refinación, almacenamiento, transporte y comercialización de crudo, ¿no? Ya habíamos visto también esta estructura de la Secretaría. Todas estas direcciones generales que están en la Subsecretaría de Hidrocarburos, bueno, no son unidades, sí, no son direcciones generales, son unidades. Todas estas son de CNH, o sea, esto, lo gris, es CNH en realidad, ¿no? Pero así tal cual se pasa. Este cuadrito es para que ustedes sepan cómo fue evolucionando la regulación en el tema de hidrocarburos en México. Em, Fue un camino largo que acabó justo en 2025, porque aunque ahora podamos considerar a la Comisión Nacional de Energía como un regulador, en mi opinión, su propia naturaleza de desconcentrado se lo impide, ¿no? O sea, no puede ser un regulador, no puede ser esa supervisión desde el punto de vista técnico, ya sea operativo o económico, si tiene como objetivo principal cumplir con ciertos eh, implementar la política pública y cumplir con los objetivos de esa misma política pública, ¿no? Como ven, en 2013 lo que se le dio a la Comisión Nacional de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía fueron facultades completas. ¿Eso qué significa? Cuando una institución tiene todas las facultades para actuar, ¿cuál es la última, digamos? La que lo hace una institución seria y creíble y a la que hay que hacerle caso. ¿Cuál es esa última facultad que se les otorga en aras de esa autonomía o independencia? ¿Cuál creen que sea? Ya nos queda poquito, es viernes, el lunes no hay clases, tienen puente, anímense. ¿Cuál sería, Sofía? Sí, Emiliano. Lo que está preguntando es cuál sería como esta facultad en específico que va a hacer que la tomemos como en serio, ¿no? Por así decirlo. Sí, es correcto. Pues yo creo que tal vez sería la facultad para justamente regular algo y aparte imponer sanciones a quienes no cumplan como con esa regulación. Exacto, la sancionatoria. Sí, Sofía. Sí, yo iba a decir lo mismo, que me imaginaba que era esta facultad para sancionar. Sí, el que tengas la posibilidad de hacerlo cumplir, ¿no? O sea, porque tú puedes emitir un montón de regulación, puedes emitir un montón de reglas, de normas, incluso normas oficiales mexicanas, o puedes tener procedimientos para todo, ¿no? Incluso puedes tener, pues sí, o sea, tener una estructura muy fuerte, mucho personal, pero si no puedes sancionar,
pues son recomendaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, las opiniones de los jurídicos de las secretarías de Estado, ¿qué fuerza tienen? ¿Algunos saben? Son vinculantes, ¿saben? ¿Por qué? Porque el que tiene la atribución es otro, una dirección general que está solicitando esa opinión al jurídico, ¿no? Entonces, el jurídico le va a dar esa opinión, pero ¿quién va a ejercer la atribución? Pues aquella dirección general que la tenga. Y entonces eso es lo que lo convierte vinculante y siempre tendrá la oportunidad de decidir. Entonces, cuando les digan, está sustentado en la opinión del jurídico, pues ya saben cómo tirarlo, ¿no? Ya tienen ahí un hilito del cual empezar a jalar. Entonces, bueno, pues ahí en 2013 les dan esto, les dan esa facultad sancionatoria, ¿no? Al convertirlos en órganos reguladores coordinados en materia energética, lo que les dan es esa autonomía, esa independencia técnica y de gestión. ¿Qué significa? Voy a opinar sobre las cuestiones que me plantean sin importar la política pública. Voy a resolver las cuestiones tomando en consideración los elementos técnicos y económicos de cada proyecto. Voy a tomar mis determinaciones previendo o procurando el desarrollo de los campos en el mejor momento y por el mayor tiempo posible, ¿no? Esos eran como los parámetros bajo los cuales actuaba la Comisión Nacional de Hidrocarburos y también la Comisión Reguladora de Energía. Pero además voy a estar vigilando a esas empresas y esa vigilancia va a ser diferente. La Comisión Nacional de Hidrocarburos lo iba a hacer desde la perspectiva de la actividad en sí mismo, ya lo hemos platicado. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Aprobación de planes. ¿Cuándo vas a realizar estudios? ¿Cuándo vas a perforar? ¿Qué tipo de perforación vas a hacer? ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Qué vas a hacer después? Todo eso me lo tienes que informar a través de un plan de exploración o un plan de desarrollo. Y yo lo tengo que autorizar. Pero además de eso, o sea, ya emití normatividad respecto del sector. Te voy a supervisar a ti de manera puntual y además te voy a poder sujetar a procedimientos administrativos de sanción. Esa es la principal atribución o esta que les da esa autonomía. ¿Por qué? Porque si emito regulación y tú la violas, puedo sancionarte. Si te doy una autorización y haces otra cosa, puedo sancionarte. Si no pagas lo correspondiente al Fondo Mexicano del Petróleo, te atrasas, puedo sancionarte, ¿no? Y entonces todo esto tiene como esta culminación de las ejecuciones de sanción. Y es lo que le da fuerza a esas determinaciones de las instituciones. Y en esa posición fue que se encontraban ya en 2013 la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Ahora, la Comisión Nacional de Energía, a pesar de que tiene la posibilidad de sancionar, lo va a hacer a través del sector central. Y aquí quiero que me pongan un comentario ahí en la carpeta, pero muy básicos, algo que les tome 5 minutos pensar y 2 escribir, ¿no? Y es esto que ustedes ya conocen, la estructura de CENER, la estructura de la Comisión Nacional de Energía. ¿De qué manera se puede emitir una resolución en contra de cualquier interés de petróleos mexicanos, ya sea una resolución de cualquier proyecto o bien un procedimiento de sanción? Cualquier resolución o determinación en contra de petróleos mexicanos, cuando uno de los principales objetivos de la política pública y precisamente del plan sectorial es el fortalecimiento a petróleos mexicanos. ¿Cómo podemos conciliar estas dos atribuciones? ¿O de qué manera pudiera hacerse? ¿No? ¿Se puede o no se puede? ¿Y por qué? ¿No? Lo que me interesa es el por qué. No hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, simplemente quiero saber su opinión. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? O cómo, ¿no? Pudiéramos llegar a ejercer esas atribuciones. ¿Quedó claro? ¿Qué es lo que busco? Que me digan. Profesora,
¿Sí? Dijo que uno de los principales objetivos de la política pública en el plan sectorial era ¿qué? Fortalecer a Petróleos Mexicanos. Gracias. Entonces, si lo tengo que fortalecer, ¿eso qué implica? Pues se tomó desde dos perspectivas. Una, darle más dinero, ¿no? Y dos, darle más trabajo. Aquí podemos tener opiniones diferentes. Yo creo que darle más trabajo para el cual no puede hacer, no es fortalecerlo, pero bueno, digamos que sí. Darle toda esta prevalencia, esta prioridad frente a otras petroleras para realizar la actividad petrolera en México, ¿cómo lo voy a sancionar? Si eso va a ir en contra de, si eso, o sea, esa es la pregunta, ¿eso va en contra? ¿Se contraponen estas dos funciones o no? Y si sí lo puedo sancionar, ¿cómo? ¿No? Ok, entonces, sí, Emiliano, Sí, pero se me acaba de surgir una duda ahorita leyendo el cuadro. sí. En 2013 pasamos de órganos constitucionales autónomos a 2025 cuando ya son órganos desconcentrados, o sea, No, dependientes del no, Ejecutivo. nunca han sido constitucionales autónomos. ¿No? No. Ah, ok. O sea, siempre han sido, o sea, solo se les metió, o sea, por eso es mi crítica a esa reforma, ¿no? Se les metió en la reforma de simplificación orgánica cuando toda la exposición de motivos habla de la extinción de constitucionales autónomos por la duplicidad de funciones. Pero estos no son, nunca han sido constitucionales autónomos, surgen como desconcentrados de CENER. Así se mantienen, ¿no? Hasta 2013, donde les damos esta autonomía y los convertimos en una nueva figura, que de hecho creamos una naturaleza jurídica específica dentro de la Administración Pública Federal que se llamó órgano regulador coordinado en materia energética solo para ellos. Nunca han sido OCAS, ¿no? Y ahora otra vez son, bueno, no es que sean esos, porque no son, es la Comisión Nacional de Energía, un desconcentrado de CENER. O sea, solo ha habido este doble juego, Emiliano. Y una duda. Leyendo veo que tenían autonomía técnica, operativa, de gestión y financiera, ¿no? O sea, tenían su propio patrimonio. Sí, es Sí. correcto. No tal cual, pero es un régimen distinto al del sector central. En el sector central te dan tu dinero, ¿no? Tu presupuesto y tú lo agotas, lo catalogas en partidas, de hecho está catalogado antes de que te lo den, y el dinero público se puede gastar en otra cosa o en otra partida que no haya sido etiquetado. Es pregunta. O sea, a mí me dan mi presupuesto y yo soy CENER. Y me dieron 100,000 millones para arreglar un edificio que tengo en Viaducto Río Piedad. Bueno, ahí por la Nápoles, ¿no? Que es de capacitación. Pero pues a la mera hora me tuve que cambiar de oficinas porque yo estaba ya en Insurgentes y Eje 6 y ahora estoy en la glorieta de Insurgentes, pero pasa el Metrobús y ahora tengo un problema de una fisura en el edificio que me afecta, no sé, el cuarto de datos. Puedo cambiar el dinero que tengo etiquetado, ¿eh? Etiquetado para el edificio de viaducto de la Nápoles para el de Insurgentes. ¿Puedo usarlo? ¿Por qué no, Dulce? Bueno, es que no sé, no estoy muy segura de darle la explicación No de derecho importa. energético, pero es algo que no se puede y No, es no es de algo que... derecho energético, es de Ajá, presupuesto. sí, Adelante. Ajá, es que yo tengo otro ejemplo, es que mi mamá hacía ese tipo de cosas como de que almacén de una escuela, entonces pues ajá, ellos les daban como que cierto presupuesto y era de que si esto es para computadoras, para esto, y se ajá. marcaba y ya no se podía cambiar, o sea, tenía que ser en eso y si ya era algo que no te faltaba, pues se quitaba de la lista y al siguiente año no te daban para eso, te daban para otra cosa, entonces no creo que se pueda cambiar. No se puede cambiar, es Ajá. correcto. Brian y Eduardo, anímate a participar, Dulce. Siempre estás diciendo las respuestas en silencio, igual que Wendy, pero abran su micrófono. Bueno,
no sé si también tengo que ver con el ramo 33 en temas de Ajá, sí, presupuestos y justamente este ramo, a diferencia del 28, pues está, bueno, se conoce como etiquetado y solamente se puede utilizar para el fin que se estipuló es dentro del correcto. presupuesto. Es correcto, ¿no? Que eso es donde tendríamos que ubicar a la mayoría, ¿no? Pero, o sea, la mayoría no se puede mover y solo una pequeña porción es flexible. Eduardo, Sí, profesora, yo también pensaba lo mismo que mis compañeros, que justamente no se puede destinar a un fin que no sea el, pues, para el que se había dado en primer lugar. Y ujú, justamente sería como quitarle parte del presupuesto para hacer otra cosa. Entonces, como que para empezar, la primera cosa quedaría sin presupuesto porque se supone que se había establecido un presupuesto para lo que se iba a hacer. Entonces, pues obviamente destinarlo a otra cosa, pues ya lo dejaría incompleto. Y como que es justamente no correcto. entraría con todo lo que están haciendo mis compañeros. Y tampoco cumple con la propia definición de la palabra, ¿no? Presupuesto. O sea, ya lo contemplaste. ¿Sí, Emiliano? Sí, profesora. Entonces, aquí me perdí un poquito Ujú, respecto a lo que lo había preguntado. sí. Eh, Ah, es que ¿Cuánto? todavía, ahí voy, Ah, espera. ok, Ok. entonces, Entonces, esas secretarías tienen un presupuesto asignado. A lo que quería llegar es que eso no se puede administrar de manera independiente porque te lo dieron para algo, ¿sí? Tú revisaste tus necesidades el año anterior y este año te dieron dinero para cubrir esas necesidades. La CRE y la CNH tenían un modelo distinto. Obviamente le daban dinero, pero ese dinero también se podía incrementar por sus propios ingresos. Ingresos que no van a caer directamente en su bolsa, sino van a dar un paseo por Tesofe, igual que todo lo que se paga al gobierno, van a dar su paseo a Tesofe y a final de año se los regresan como excedente. O sea, ¿qué recibe o qué cobraba CNH? Las licitaciones, la información, la administración de contratos, la administración de asignaciones, copias, todos los derechos, ¿sale? Entonces, todos esos derechos exclusivos de CNH iban a una bolsa específica en TESOFE. Una vez que TESOFE tomaba lo que tenía que tomar para el presupuesto, le regresaba a CNH el excedente. O sea, ya tomé lo que me corresponde como administración y te voy a regresar excedente. Tú, CNH, y cree cómo los vas a manejar a través de un fideicomiso. Pero ese recurso es tuyo. Lo puedes utilizar para lo que tú quieras: nómina, computadoras, equipo, infraestructura, lo que tú quieras, porque es tu dinero. Entonces te doy esa autonomía financiera. Sí tienes tu presupuesto, pero en realidad eso corresponde a un 20% de tu operación. Y ese presupuesto no tiene limitantes y aunque las tuviera, pues lo vas a ocupar para nómina y eso es evidente que nunca lo vas a cambiar. Entonces, todo el dinero que en realidad hace funcionar, lo que permite generación de software, lo que permitía desarrollo de de cierta tecnología para el estudio de la información petrolera o para la recepción de toda la información que tenían que presentar los regulados, salió de dinero generado de ese excedente de regresado por TESOFE, ¿no? Del presupuesto propio administrado a través de un fideicomiso. Entonces, esa es la diferencia. Ahora sí ya contesté. bueno, es que en realidad mi pregunta iba por otro sentido también, o sea, sí A era ver, parte, pero ajá. ok. O sea, mi pregunta era la razón o por qué en específico se creó esta nueva naturaleza jurídica y no, si tiene prácticamente las características, bueno, por lo que veo, casi iguales a un órgano constitucional autónomo, ¿por qué se creó una nueva naturaleza y no simplemente se ocupó la que ya existe, un órgano constitucional autónomo? Mira, porque justamente, bueno, yo te voy a dar mi opinión, ¿eh? O sea, esto, pues habrá quien te pueda decir algo contrario o algo distinto.
pero no fue un constitucional autónomo porque tampoco estaba lejos, o sea, tampoco lo quería, los órganos reguladores no tienen como esa función del órgano constitucional de corregir la actividad estatal, sino es parte de la actividad estatal, es parte de la actividad de la administración pública. O sea, el constitucional autónomo, insisto, sí puede llegar a corregir, ¿no? Oye, oye, administración, vamos a dejar de llamarle Estado. Oye, administración, estás aquí permitiendo que se genere una práctica monopólica absoluta, ¿no? Y yo lo voy a impedir. Y el órgano regulador coordinado en materia energética no estaba fuera del cumplimiento de los objetivos del sector central tampoco. O sea, no es totalmente independiente, sino que es un trabajo conjunto. Es con es únicamente con el objetivo de que las determinaciones en el desarrollo de los proyectos, solo en el desarrollo de los proyectos, cuenten con esta decisión técnica, operativa y económica, ¿sí? O sea, dejar fuera o limitar el impacto de la decisión política en la aprobación del avance técnico de los proyectos. Ese era el objetivo. No solo, o sea, porque los constitucionales autónomos, si hubiera sido un constitucional autónomo, en realidad tendría que ver cómo aprobaba CENER todos esos planes y programas, ¿no? Y no aprobarlos ellos. O ver cómo CENER regulaba o emitía regulación normativa respecto a cuestiones técnicas de hidrocarburos, pero no hacerlo ella misma. Por eso tenía que formar parte del Ejecutivo, aunque fuera con esta naturaleza jurídica nueva, que aparte está del lado del sector paraestatal, no del sector central, ¿no? Con esta división, como esta nueva herramienta de la administración pública para ejercer las funciones. Sí, completo. Sí, de acuerdo, muchas gracias. ¿Satisfice tu duda? Ok, perfecto. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues así evolucionó y ahora pues estamos otra vez aquí, ¿no? Con esta parte en un desconcentrado de CENER, en donde lo volvemos a ubicar como un consultor técnico, nada más, ¿no? ¿Qué atribuciones tiene? Está súper raro también su integración porque tiene un director general, pero abajo de ese director general hay titulares de unidad. Y entonces eso rompe con toda la estructura, ¿no? De la Administración Pública Federal. Y dices, ¿cómo el director general de la Comisión Nacional de Energía está por encima de un titular de unidad? Entonces tiene el símil de un subsecretario. Pues no, tampoco. Entonces lo integraron medio raro desde el punto de vista de la teoría administrativa, pero bueno, está este director general que además no toma decisión. Entonces dices, híjole, está complicado porque en realidad se convierte en un operativo de alto rango, ¿no? Este director general, que es el que se encarga como de las negociaciones o de acercar a la secretaria con los miembros del comité, que son los que en realidad van a tomar las determinaciones, y muy groseramente en algún momento cuando salió cómo se iba a integrar, todo el mundo dijo, pues es un pasapapeles de lujo, ¿no? El director general de la CNE, es un pasapapeles de lujo. Yo digo, bueno, yo no me atrevería tanto, pero pues sí no se entiende muy bien su función porque decisión no tiene, ¿no? Entonces eso pues es extraño en la cabeza de una institución. Aquí sus atribuciones pues son regular las actividades en materia energética, así lo dice la ley. Y ya cuando vas a detalle, pues es respecto a, insisto, la midstream y downstream en hidrocarburos y toda la cadena de valor de electricidad. Pero tiene como principales funciones la regulación, la emisión de disposiciones normativas, ¿no? De carácter técnico y también de administrativas. Va a interpretar, va a imponer sanciones,
obviamente respecto de su competencia, ¿no? Y va a mantener toda la información de los regulados, también va a revisar o va a tener facultades de supervisión. Em, Aquí en las facultades de supervisión de la Comisión Nacional de Energía es bien difícil que se lleguen a realizar. Y aunque no era la pregunta de Emiliano, qué bueno que lo tocamos, el dinero de cómo funcionaban CRE y CNH y cómo funcionaba la Secretaría de Energía, porque eso va a ser determinante. ¿Cómo gasta dinero una Secretaría de Estado? Ya dijimos que tiene que estar etiquetado, que tiene que estar presupuestado, obviamente, y solo lo podemos utilizar así, en lo que ya dijimos que vamos a utilizar. Y entonces, si la tendencia de la administración es reducir presupuestos del sector central, lo cual aplicaron este año, ¿de qué manera pudiéramos realizar supervisiones eficientes? ¿Cuántas estaciones de servicio, entre paréntesis, gasolineras, hay en su colonia? En su colonia, nada más. Díganme un número. En la mía hay 2. 2. Gracias, Ingrid. Mariam, ¿en la tuya? Me parece que igual hay 12. Gracias. Cristian, La micro solo hay localizada una. una. Y Eduardo, Pues yo no las cuento, pero sí, más de dos sí hay, como mínimo unas cinco o seis. sí, en la mía también. En la mía también hay, yo creo que como 10, ¿eh? O sea, en la mía sí hay como 10. Y eso es la Ciudad de México, ¿no? Ahora multipliquen eso por todos los estados, carreteras y demás. Entonces, obviamente son muestras de, o sea, es como la estadística, ¿no? Vamos a tomar una muestra para hacer esa supervisión. Pero si la CRE no tenía dinero, la CNH no tenía dinero, pues obviamente CENER menos. Además de que el proceso para la autorización de esos gastos es muchísimo más burocrático en el sector central. Burocrático me refiero a que hay demasiados trámites para obtener ese recurso y no como el manejo de los fideicomisos, donde te lo podía dar siempre y cuando justificaras que ibas a realizar esas verificaciones. Entonces, si en Secretaría de, digo, si la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se tardaban más o menos 2 meses en organizar las visitas, pues no les quiero contar que a CENER no le va a dar tiempo de realizar visitas porque cuando las quiera realizar ya vamos a estar en otro ejercicio y ya no va a poder utilizar ese dinero de tan largo que son los trámites. Y la prueba está en que no ha realizado ni una sola supervisión, ¿no? Entonces, también ahí es donde tendríamos que ver si fue bueno o no esta parte de regresar todo esto al sector central, porque son actividades muy técnicas. Por eso es que surgen los reguladores, porque son actividades técnicas que requieren una atención específica e individualizada. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Dentro de una de las atribuciones más importantes de la Comisión Nacional de Energía es en la participación de la creación de normas oficiales mexicanas, obviamente en el tema hidrocarburos y electricidad, nada más. Y también, pues como ven, asesorar, ¿no? Casi todo tiene que ver con asesorar, opinar, hacer consultoría o responder, capacitación, todos esos temas. Y entonces aquí yo creo que nos tendríamos que preguntar, ¿y dónde quedan las atribuciones sustantivas de la regulación? ¿No? Me dijiste que era porque se estaban duplicando las funciones. Esa fue tu justificación en la exposición de motivos donde extinguiste a esos órganos reguladores coordinados. Entonces, ¿con qué lo estás supliendo? Si había duplicidad, eso quiere decir que estamos en posibilidad de hacerlo igualmente, pero no es así.
¿no? Emite los permisos, es cierto, funciona a través de una oficialía de partes automatizada, electrónica, la cual un año después de su creación sigue con fallas y sigue sin poder funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, pues también eso nos hace dudar respecto a la transparencia y hacia la eficiencia de esta institución. Y como pueden ver aquí, no son temas menores, ¿no? O sea, imagínense lo que significa para una gasera no tener sus permisos de comercialización. Quiebra, así de simple, ¿no? O, por ejemplo, si conocen, si han visto todos en la calle las pipas, ¿no? Esas pipas se llaman autotanques, en realidad. Y esos autotanques ahora, ya sea lo que sea que transporten, cualquier petrolífero, están obligados a tener un balizado. Un balizado es una etiqueta específica con datos específicos relacionados con el permiso, cualquiera de estos permisos que está aquí, ¿sí? Que obviamente te van a permitir realizar esa actividad. Entonces, ya con esto termino. Estos permisos o esos balizados, si no lo tienes, no puedes transitar. Y después de más o menos 4 meses, todavía no se los han podido dar a la mayoría, solo a las gaseras grandes. Y entonces todos tienen sus autotanques parados porque no les han podido dar el balizado, aunque sí cumplen con todas las especificaciones técnicas. Yo sé que las instituciones tardan en agarrar el ritmo, ¿no? Y más cuando son nuevas y tardan, pero creo que ya ha sido demasiado, ¿vale? Revisen la exposición de motivos de esa y nos vemos, ay, hasta el miércoles. Disfruten su puente. Gracias, Bye. profesora, igualmente.